El objetivo del taller es compartir, por supuesto, con todos los docentes de la facultad, los lineamientos generales sobre la escritura de resultados de aprendizaje que se pautó dentro de la facultad, las características que van a tener los resultados de aprendizaje a partir de los que consideramos que debe hacerse dentro de la facultad. Lo que se espera que el docente sea capaz de hacer. Esto ya es casi una definición de lo que es un resultado de aprendizaje, y para empezar vamos a comenzar a escribir lo que se espera que el docente sea capaz de hacer en un formato de resultado de aprendizaje. Y dice, elabora resultados de aprendizaje para evaluar desempeños observables utilizando los criterios establecidos en la Facultad de TI. Acá están los componentes del resultado de aprendizaje, y ya estamos entrando y dándonos cuenta que en realidad no es tan complejo, porque tiene una estructura ya determinada y muy fácil de identificar cada uno de los componentes. Bien, rápidamente, retomando los conceptos que ya vimos de competencia, una primera aproximación, decíamos que la competencia era una especie de intersección de estos saberes que nosotros conocemos, el saber conocer, el saber hacer y el saber hacer. De todas maneras, no es solamente eso, no alcanza, sabemos nosotros, con esa suma de saberes, sino que esos saberes en realidad son recursos, son herramientas. Lo importante es la articulación para resolver un problema profesional. Eso es lo que nosotros planteamos como competencia, y tenemos una definición bastante clara de lo que para nosotros es competencia, y decimos que es: posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios dentro de una profesión para resolver los problemas profesionales en forma autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en organización del trabajo. Bien, para tener en cuenta, las competencias no se puede ser competente de manera teórica. Uno es competente una vez que haya actuado, porque justamente para que exista la competencia se deben movilizar todos los saberes que ya conocemos. Esto ya lo habíamos visto en su momento, ya hace unos cuantos años que venimos trabajando, pero es una pequeña introducción para ubicarnos. ¿Cómo determino qué competencias debo desarrollar y evaluar en mi asignatura? Bueno, de esto ya habló Marcelo, así que yo voy a pasar un poco por arriba y solamente voy a resaltar los puntos más importantes que debemos retomar de lo que ya fue hablado en respuesta a la necesidad de establecer los verbos dentro del resultado de aprendizaje. Sabemos entonces que para determinar qué competencias debo desarrollar y, por supuesto, evaluar dentro de mis asignaturas, tenemos la matriz de competencia que, bueno, ya lo explicó Marcelo, es claro, ¿no? Es una matriz donde tenemos competencias, componentes, asignaturas y niveles de dominio. Esos tres niveles de dominio los resaltamos rápidamente, porque lo vamos a retomar ahora en la elección del verbo. Es el dominio 1, donde hay una alta mediación del docente, son materias que normalmente corresponden a los primeros años de las carreras, porque estamos hablando de todas las carreras. El nivel 2, que hay un grado relativo de autonomía, promediando la carrera. Esto de promediando, iniciando, es relativo, pero para más o menos ubicarnos, ¿no? Y aporta al desarrollo y habilidades y procedimientos. Y el último nivel, al cual deben llegar todas las competencias una vez finalizado el ciclo, el proceso educativo en cada una de las carreras, es que se supone autonomía y autogestión. Es el máximo nivel de complejidad e integración, es a donde debemos llegar. Estos tres niveles los estamos retomando ahora porque en un ratito vamos a ver de qué manera los vamos a usar nuevamente. ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Declaraciones explícitas de lo que se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer o demostrar al finalizar una asignatura. Esos son los resultados de aprendizaje. Y en el cuadro que está acá al lado, dice, expresa el nivel de logro de los estudiantes, establece criterios de desempeño, orientan tanto el proceso de planeación como de evaluación, son manifestaciones o evidencias de desempeño y denotan las actuaciones que deben observarse en los estudiantes.
Fíjense, los resultados de aprendizaje se encuentran alineados con las competencias previstas en el perfil de egreso, tal como lo planteó Marcelo. En esa intersección entre asignatura y capacidad dentro de las competencias, no solamente tenemos que ver que existe un nivel de dominio, sino un resultado de aprendizaje, que está, por supuesto, alineado con las competencias ya previstas con el perfil de egreso. ¿Cómo se escribe el resultado de aprendizaje? Bueno, nosotros vamos a adherirnos a esta propuesta de un autor muy reconocido, Pimenta Prieto, que plantea que una competencia, un resultado de aprendizaje, está compuesto por 4 elementos. Por los verbos, por el verbo, por el objeto de conocimiento, por la finalidad, que puede ser una o más, y por la condición de referencia, que también puede ser una o más. Vamos a analizar cada uno de estos componentes, explicando brevemente, sintéticamente, qué significan cada uno, cómo integran estos componentes dentro del resultado de aprendizaje, con algunas ejemplificaciones que van a permitir esclarecer un poco más de lo que estamos hablando. Vamos a comenzar con el primer componente, que es el verbo. De los 4 componentes, el primer componente es el verbo. Y acá es justamente donde va a aparecer el concepto de nivel de dominio de la matriz de competencia, en forma indirecta. ¿Qué es el verbo? Es la acción que realizo sobre el objeto de conocimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer sobre el objeto de conocimiento? Se sugiere, dice acá, seleccionar un solo verbo en indicativo, en presente del indicativo, que permita identificar la actuación. Fíjense que este verbo debe ser coherente con los niveles de dominio. O sea que el verbo es, ¿qué es lo que voy a hacer con el objeto de conocimiento? Ahora, veamos algunos ejemplos algunos ejemplos de verbos dentro de resultados de aprendizaje de diferentes asignaturas. Por ejemplo, acá es diseña, una base de datos, estos son los componentes, después lo vamos a retomar. Diseña. Otro verbo, resuelve posibles situaciones de conflicto. Esto es una competencia de las denominadas transversales. Resuelve. Otro verbo, interpreta el concepto de derivada. ¿Ven? Hay muchos verbos. Ahora la pregunta que surge, y es clara, ¿cómo elijo los verbos? ¿Qué criterio yo utilizo para elegir verbos? En este sentido, la propuesta de la facultad es tomar como elemento, como auxiliar, no porque adherimos a una propuesta de la taxonomía de Bloom, pero sí como un auxiliar, proponemos utilizar como inicio, como guía, la taxonomía modificada digital de Bloom. Acá establece un conjunto de verbos desde las habilidades de pensamiento de nivel inferior, como es recordar, hasta las habilidades de pensamiento superior, como es, por ejemplo, crear, pasando por comprender, aplicar, analizar. Ahora, tenemos esto. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros cuando tengamos que elegir el verbo como primer componente del resultado de aprendizaje, vinculando los niveles de dominio con los verbos? Recordemos que tenemos 3 niveles de dominio: el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, mucha participación tutorial del docente, porque son alumnos que inician la carrera. El nivel 2, un nivel de autonomía relativo. Nivel 3, el máximo nivel de autonomía. Por otro lado, tenemos los verbos de la taxonomía digital, desde los verbos de habilidades, de pensamiento de orden inferior, como recordar, hasta habilidades de pensamiento de orden superior, como crear. ¿Cuál es la correspondencia? Solamente a modo de guía. Bueno, en el nivel 1 podemos utilizar los 2 primeros verbos generales de la taxonomía, en el nivel 2 los segundos 2 verbos, y en el nivel 3 los últimos 3 verbos. El segundo componente es el objeto de conocimiento. Verbo, objeto de conocimiento, viene ahora. ¿Qué es el objeto de conocimiento? Objeto o área del conocimiento sobre el cual recae la actuación del verbo. Objeto de conocimiento no es contenido, incluso no es unidad. Podría serlo, pero no asocie ni con contenido ni con unidad. En general, podemos pensarlo como el agrupamiento o el reagrupamiento de un conjunto de contenidos
que dé característica de integración de saberes. O sea, no es ni un contenido ni una unidad. Podría ser una unidad si es que eso implica una integración, pero es un concepto más amplio. Y por supuesto que esa agrupación de contenidos que constituye el objeto de conocimiento debe ser específico, identificable y comprensible. Veamos unos ejemplos. Diseña una base de datos, la base de datos es el objeto de conocimiento. Selecciona conexiones a datos, este es el objeto de conocimiento. Maximiza negocios de la web, este es el objeto de conocimiento. Ven que no lo identifican con datos, no lo identifican con contenidos, no lo identifican con unidades, aunque pueden serlo. Es un concepto de integración más amplio. El otro punto, componente, después del verbo y del objeto de conocimiento, es la finalidad. Aquí puede haber más de una. ¿Qué es la finalidad? Es muy simple. ¿Para qué se actúa? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué hacer? Veamos algunos ejemplos. Diseña una base de datos para persistir los datos en el tiempo. Establece informes técnicos para comunicar sus producciones. Diseña el desarrollo tecnológico web para administrar los recursos tecnológicos de la organización. Esta es la finalidad. ¿Para qué hago lo que estoy haciendo? Ese es el sentido del tercer componente, finalidad. El último componente es condición, que también, o condición de referencia, que también puede ser más de uno. Que es, bueno, ¿cómo debo hacerlo? ¿Bajo qué circunstancias? Marcelo adelantó algunas condiciones. Por ejemplo, condición de calidad, conforme a normas, a estándares, condición de contexto, los económicos, los ambientales, condición de disciplina, características particulares de la profesión, condiciones de ejecución, usando modelos simplificados, etc. Algunos ejemplos. Diseña una base de datos para persistir los datos en el tiempo aplicando el modelo relacional, aplicando el estándar UML. Acá estamos aplicando dos condiciones. ¿Se acuerdan que ve más de uno? Estas son condiciones de calidad. Comprende la arquitectura de la computadora para entender el modelo conceptual utilizando el modelo de von Neumann. El último, selecciona conexión a datos para la actualización de la base de datos utilizando comandos SQL. Estos son ejemplos de condiciones. Vamos a empezar con programación estructurada. Es una materia de primer año, entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a la matriz de competencias, como recién comentó Marcelo, y me fijo, a ver, programación estructurada, la intersección entre programación y la competencia que a mí me corresponde es competencia para especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, en particular, la capacidad para identificar y formular problemas de sistemas de información. El nivel de dominio 1 es lo que establece la matriz de competencia ya consensuada. O sea que esto que está acá debajo de matriz de competencia, ustedes lo estoy transcribiendo en otro formato de la matriz. Ahora sí, tenemos que elegir el objeto de conocimiento. Esto es un ejemplo. Estructuras de programación. Esto es un objeto de conocimiento. No es ni una unidad ni un contenido, aunque podría ser una unidad, pero pongámoslo en una integración de saberes. Verbo, utilizamos el verbo comprender. Comprende. ¿Por qué comprende? Estamos hablando del nivel 1, estamos hablando de habilidades, del pensamiento de orden inferior, estamos hablando de alumnos de primer año. No podemos exigirle mucho todavía al alumno, de a poco vamos a ir aumentando. Finalidad. Identificar el uso de las estructuras de secuencia, decisión e iteración. Condición, aplicando la sintaxis, quiere decir ahí, del lenguaje de programación. Saberes implicados. Y acá tenemos que ubicar dentro de nuestro plan de estudio, porque esto que está acá, ven mi flechita, ¿no? Esto que está acá es lo que vamos a resolver a partir de la lectura de nuestro programa de la asignatura, porque los objetos de conocimiento, la finalidad y la condición la vamos a identificar dentro de mi asignatura. Y los saberes implicados también vamos a determinar para este objeto de conocimiento cuáles son las unidades y cuáles son las guías que desarrollan los saberes hacer y saberes conocer, que son importantes, pero van a ser importantes en la medida que integrados resuelvan algún problema particular. Por eso siempre hablamos del aprendizaje basado en problemas, como paradigma de trabajo, de propuesta
metodológica para el desarrollo de competencias. Entonces, llegando a definir inicialmente esto como proceso, ¿no? Esto lo hacemos a partir de la competencia, de la matriz de competencia. Esto lo hacemos a partir de nuestro programa de la asignatura. El resultado de aprendizaje sale solo. Comprende estructura de programación para identificar el uso de estructura de secuencia, decisión e iteración, esto que está acá, y la condición aplicando la sintaxis del lenguaje de programación. Ese es un primer ejemplo. Vayamos a otro. Sistema de computación 1. Al sistema de computación 1, dentro de la matriz de competencia le corresponde otra competencia, que es certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, etc. Esta es la capacidad, nivel de dominio 1, porque también corresponde a una materia de primer año. Esto que está acá sale de la matriz de competencias, esto que está acá sale del programa de la asignatura, el verbo sale de la correspondencia entre el nivel de dominio de la matriz de competencias relacionado con la taxonomía para la elección del verbo en función de las habilidades de pensamiento de orden superior o inferior que querramos desarrollar. Entonces, arquitectura de computadoras es el objeto, comprendes el verbo, la finalidad es entender el modelo conceptual que muestra cómo funciona la computadora, la condición utilizando el modelo de von Neumann. Y acá sale. Voy a hacer alguna referencia más rápidamente a algún otro que requiere, amerita algún tipo de consideración, principalmente las ciencias básicas, y después pasaremos por arriba para cerrar esta primera parte y comenzar con lo más importante quizás, que sea el taller propiamente dicho. Por supuesto, las unidades. Fíjense ahora estamos en problemática del mundo actual. Es una materia también de primer año, una asignatura de primer año, tiene otras competencias, y en particular tiene asociadas las competencias blandas, las competencias transversales, competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipo de trabajo, capacidad de promover una actitud participativa y colaborativa entre los integrantes del grupo, del equipo. Nivel 1, estamos comenzando. Objeto de conocimiento, situaciones de conflicto. Verbo, resuelve. Finalidad, para consensuar ideas comunes del grupo. Condición, considerando las características de cada participante del grupo. Saberes implicados. Está claro que el saber ser no tiene contenidos, no tiene trabajos prácticos, por así decirlo. Son cuestiones que se deben desarrollar, pero en otro ámbito, y no está vinculado, el saber ser no está vinculado con contenidos, también es transversal. Entonces, este resultado de aprendizaje vinculado con problemática del mundo actual de una competencia blanda se escribiría de esta manera. Resuelve situaciones de conflicto para consensuar ideas comunes al grupo considerando las características de cada participante del grupo. Bien, esta la pasamos para arriba porque estamos hablando de lo mismo. Me voy a detener en esta materia, cálculo infinitesimal 1. Es una asignatura de las denominadas ciencias básicas, y hay otras de esta característica que, como veremos ahora, la competencia que tiene asignada siguen siendo las competencias tecnológicas de la carrera en particular. Fíjense que tenemos competencia, especificar, proyectar y desarrollar software, capacidad para concebir soluciones tecnológicas. Nivel dominio 1, no importa, pero 1 porque estamos en primer año. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cómo hago yo para, en una materia de las ciencias básicas, física, química, matemática, etcétera, cómo hago yo para vincularla directamente con una competencia específica de la carrera? Bueno, lo tengo que hacer indirectamente. Y acá viene el desafío del docente de las materias de las ciencias básicas, porque las ciencias básicas aportan a las complementarias y a las tecnológicas. Entonces, no solamente tenemos que pensar a las materias de las ciencias básicas como una forma de estructuración del pensamiento abstracto, que no es poco, sino que tenemos que vincularlas en forma indirecta con los problemas concretos de las carreras respectivas. Entonces, la propuesta acá. Objeto de conocimiento derivada. Verbo interpreta, eso ya lo hablamos. Finalidad,
aplicar el concepto de derivada en ingeniería de software. Esa es la finalidad. Y es importante este desafío que estamos planteando en las ciencias básicas, porque justamente es un desafío, es llevar las matemáticas, las físicas son aplicadas y no tienen el sentido per se, sirve para otras cosas. No somos una carrera de matemática nosotros, somos una carrera tecnológica, en particular estoy hablando de ingeniería en sistemas informáticos. Entonces, la finalidad, aplicar el concepto de derivada de ingeniería de software. Bueno, hay que pensar cómo yo interpreto el concepto de derivada y lo acerco a la ingeniería de software. Ese es el desafío. Los resultados de aprendizaje tienen dos vertientes que todavía no hemos desarrollado. Tenemos que primero desarrollarlos, y después tenemos que evaluarlos. O sea, no solamente tenemos que plantearlos, nosotros acá solamente estamos describiendo los resultados de aprendizajes asociados a de cada asignatura asociado a la matriz de competencia, pero primero tenemos que desarrollarlos con actividades, con estrategias didácticas, y después tenemos que evaluarlos con instrumentos justamente de evaluación. ¿Cómo seguimos? Entonces, dice acá, del desarrollo de competencias a la evaluación. Y lo podemos pensar como un refinamiento. Comenzamos con nuestra matriz de competencia, que es nuestro paraguas conceptual, determinamos las competencias, determinamos los resultados de aprendizaje, y hasta acá hemos llegado hoy. Después tenemos que establecer cuáles son los criterios de evaluación que vamos a utilizar para justamente evaluar estos resultados de aprendizaje. Y por último, realizar la rúbrica como instrumento de evaluación, quizás más significativo, más laborioso, pero realmente muy importante en todo este proceso que va desde la matriz a la evaluación. Criterios de evaluación y rúbricas seguramente va a ser motivo de un taller que daremos el año que viene, supongo. Yo este año ya creo que estamos más o menos jugados.